Mi familia me llamó egoísta por no prestarles dinero para la boda de mi hermana. Cuando descubrí que ya tenían todo pagado porque robaron mis ahorros, cancelé todo lo que pude y los demandé. Ese día no hubo fiesta, solo un juicio. Tengo 29 años y desde que tengo uso de razón, he sido el ancla de mi familia, el chico responsable. El que siempre tenía la cabeza sobre los hombros mientras los demás parecían flotar en una nube de impulsos y malas decisiones financieras. Mientras mis amigos de la universidad se reventaban la pasta en viajes a Cancún y festivales de música, yo estaba metiendo horas extra como desarrollador de software, comiendo pasta con atún 5 veces a la semana y viendo cómo mi cuenta de ahorros crecía, dólar a puto dólar. Mi objetivo no era una fantasía, era algo tangible, el enganche para una modesta casa en una zona decente, mi propio puto espacio lejos del caos. Había logrado juntar casi $60,000, el resultado de casi una década de decir no a casi todo para poder decirme sí a mí mismo en el futuro. Mi hermana, Sofía, tiene 26. La quiero, o al menos eso creía, pero siempre ha vivido en un mundo diferente. Es la princesa de la casa, la que nunca tuvo que preocuparse por nada porque papá y mamá siempre encontraban la manera de resolverle las pendejadas. Hace como 8 meses, se comprometió con su novio, Daniel. Un buen tipo, la verdad, pero tan perdido en las nubes como ella. Ambos tienen trabajos mediocres que apenas les dan para pagar el alquiler y sus caprichos. Yo estaba feliz por ellos, de verdad que sí. Fui el primero en felicitarlos, en llevarles una botella de champán para celebrar. El problema es que mis padres, que viven con la tarjeta de crédito hasta el cuello y cuya idea de ahorro es ver si les sobra algo a fin de mes, spoiler, nunca sobra. Decidieron que la boda de su única hija tenía que ser el evento social del puto siglo. Empezaron a hablar de una ceremonia en un viñedo a las afueras de la ciudad, un vestido de una diseñadora local que cobra un ojo de la cara, y una lista de invitados que parecía la de una boda real. Hace 4 meses, me tendieron la emboscada. Llegué un domingo a casa de mis padres para la comida familiar y el ambiente estaba raro, tenso. Después de comer, apagaron la tele y mi padre me dijo con esa voz seria que usa cuando va a soltar una bomba, Mateo, necesitamos hablar contigo. Sofía y mi madre estaban sentadas en el sofá, mirándome con una expectación que me heló la sangre. Se lanzaron a un discurso ensayadísimo sobre la importancia de la familia, sobre cómo la boda de Sofía era un momento único en la vida y sobre cómo querían darle el día que siempre ha merecido. La perorata duró como 10 minutos y culminó con mi padre mirándome a los ojos y soltando la frase, para hacer todo esto realidad, nos faltan $40,000. Y como tú eres el único que puede, habíamos pensado que nos los podías prestar. La forma en que lo dijo, ese habíamos pensado, como si fuera un plan de negocios brillante, me revolvió el estómago. No era una pregunta, era una exigencia disfrazada. Tragué saliva y, con toda la paciencia del mundo, les intenté explicar mi situación. Les recordé los años que llevaba sacrificándome, las salidas que rechacé, las vacaciones que no tomé, todo por mi objetivo de tener una casa. Les dije que simplemente no podía entregarles el trabajo de toda mi vida para una fiesta de un solo día. Para demostrar que no era un cabrón tacaño, les puse una oferta sobre la mesa. Les ofrecí $10,000 como mi regalo de bodas. No un préstamo, un puto regalo. Una cantidad con la que podrían pagar un lugar increíble o un catering de puta madre. Pensé que era una oferta más que razonable, que verían que estaba intentando ayudar. Qué iluso fui. La reacción fue instantánea y volcánica. Mi madre fue la primera en romperse. Empezó a llorar, diciendo que no podía creer lo egoísta que era, que cómo podía anteponer una casa de ladrillos a la felicidad de su única hermana. Mi padre se puso de pie, rojo de ira, y me gritó que me había convertido en un avaro de mierda, que el dinero me había podrido el alma y que le daba asco ver en lo que me había convertido. Pero la que me remató fue Sofía. Se levantó y con una frialdad que me partió en dos, me dijo, sabía que harías esto. Nunca te alegras por mí. Siempre tienes que ser tú el centro de atención. Pues quédate con tu puto dinero. Ya veremos cómo lo hacemos, pero no te quiero en mi boda. Me estás arruinando el día más feliz de mi vida.
Salí de esa casa sintiéndome como si me hubieran atropellado. Desde ese día, el trato ha sido glacial. Me sacaron del grupo de WhatsApp familiar. Las llamadas cesaron. Si publico algo en redes sociales, es como si no existiera. Me he convertido en un fantasma para ellos. Y una parte de mí, esa parte estúpida que todavía busca su aprobación, no deja de preguntarse si tuvieron razón, si de verdad soy un egoísta de mierda por proteger mi futuro. Necesito una perspectiva externa porque yo ya no sé qué pensar. ¿Soy yo el cabrón por no quererles dar el dinero? Actualización 1. Han pasado 3 meses desde aquella comida de domingo que se sintió más como un funeral para la relación con mi familia. Me mantuve firme. No los llamé, no les rogué, simplemente acepté el silencio que me impusieron y me enfoqué en mi trabajo y en mis cosas, tratando de reconstruir mi paz mental pedazo a pedazo. Aunque por dentro me estuviera carcomiendo. La ley del hielo ha sido de un nivel casi artístico en su ejecución. No es solo que no me hablen, es que han coordinado un esfuerzo para que yo deje de existir en su universo. Le envié un mensaje a mi mamá por su cumpleaños hace 2 meses, algo simple. Feliz cumpleaños, espero que tengas un buen día. Su respuesta, 6 horas después, fue un escueto gracias. Ni un punto final. Nada. Me los crucé una vez en el supermercado, yo iba por un pasillo y ellos entraban por el otro. Vi cómo los ojos de mi padre se encontraron con los míos, y sin dudarlo un segundo, giró el carrito con una brusquedad que casi tira una torre de latas de tomate y se metió por el pasillo de las mascotas. Fingieron no verme. Me han borrado, simple y llanamente. Y aunque una parte de mí se repite que es mejor así, otra parte, el niño pendejo que aún vive dentro de uno, siente un dolor sordo y constante, una herida que no termina de cerrar. La semana pasada recibí una llamada de mi tía Carmen. Ella es la hermana de mi mamá, la típica tía chismosa pero con buen corazón, que siempre ha tenido un cariño especial por mí. Me llamó con el pretexto de preguntarme por una pendejada de su computadora, pero yo sabía que había algo más. Después de 5 minutos de charla trivial, bajó la voz como si estuviera a punto de revelarme un secreto de estado y me dijo, oye, mijo, no sé si deba decirte esto, pero, ¿sabes algo de la boda de tu hermana? Le respondí con la verdad, que no sabía absolutamente nada, que para mi familia yo era prácticamente un fantasma. Soltó un suspiro y procedió a vomitar toda la información que había estado acumulando. Me contó que la boda seguía en pie y que no solo eso, sino que iba a ser más grande y ostentosa de lo que jamás habían planeado. Según mi tía, que ya había recibido su invitación con un mes de antelación, el evento sería en la finca de San Lorenzo. Un viñedo exclusivo que tienes que reservar con más de 1 año de anticipación y que cuesta lo que yo gano en 6 meses. No se quedó ahí. Me dijo que mi prima había visto a Sofía en la prueba final del vestido y que, según sus palabras, parecía sacado de una revista de novias de esas caras, con encaje hasta en el culo. Habían contratado a un equipo de catering famosísimo en la ciudad, de esos que presumen de usar ingredientes orgánicos traídos del quinto coño. También un fotógrafo y un equipo de video que prometían una producción cinematográfica. Mi tía describió la invitación con un nivel de detalle asombroso. Un papel de algodón gruesísimo, con caligrafía dorada y un puto sello de cera con las iniciales de los novios. Una pendejada pretenciosa que gritaba dinero por los 4 costados. Mientras la escuchaba, mi cerebro intentaba procesar la información. Por un lado, una pequeña y estúpida parte de mí sintió alivio. Pensé, bueno, de alguna forma lo consiguieron. Encontraron el dinero y ya no tengo que cargar con esa culpa. Pero esa sensación duró menos de 1 segundo, porque inmediatamente una alarma ensordecedora empezó a sonar en mi cabeza. No cuadraba. Nada de esto cuadraba. Conozco las finanzas de mis padres, sé que viven al día. Sé lo que ganan Sofía y Daniel. Ni vendiendo un riñón cada uno podrían pagar 1/4 parte de esa boda. ¿Acaso los padres de Daniel eran millonarios en secreto? Imposible, son gente igual de humilde que nosotros. ¿Pidieron un préstamo? Un banco se habría reído en sus caras al pedir un crédito personal de, calculo yo, más de $50,000 sin tener nada que lo respalde.
Cada detalle que mi tía me daba, en lugar de tranquilizarme, añadía una capa más de sospecha y un mal presentimiento que se me instaló en la boca del estómago. Colgué el teléfono dándole las gracias, pero me quedé mirando a la pared durante una hora, con una sola pregunta rebotando en mi cráneo sin parar: ¿de dónde sacaron el dinero? Actualización 2. El mal presentimiento que se me quedó después de la llamada de mi tía se convirtió en un compañero constante durante las siguientes semanas. Era como una piedra en el zapato, una molestia sorda que me recordaba que algo estaba fundamentalmente podrido en toda esta situación. Traté de ignorarlo, de convencerme de que estaba siendo paranoico, de que tal vez habían tenido un golpe de suerte, pero la duda era un veneno que se esparcía lento. Finalmente, ayer decidí que ya era suficiente de estar en el limbo. El mercado inmobiliario estaba cambiando y sentí la necesidad de actuar, de retomar el control de mi vida y mi futuro. Me senté frente a mi computadora con una taza de café, decidido a empezar el proceso para obtener una preaprobación hipotecaria. El primer paso, claro, era confirmar el saldo exacto de mis ahorros para dárselo al banco. Abrí la página de mi banco, metí mi usuario y contraseña con la misma normalidad con la que lo he hecho miles de veces, y navegué hasta la sección de mi cuenta de ahorros, la que contenía el trabajo de mi puta vida. Y entonces, la página cargó. Por un instante, mi cerebro se negó a procesar lo que mis ojos estaban viendo. El número en la pantalla no tenía sentido. Donde debería haber habido una cifra superior a los $60,000, había un mísero, 2,150 pesos. Parpadeé. Refresqué la página. Salí y volví a entrar. El número seguía ahí, burlándose de mí. Mi primer pensamiento fue que era un error del sistema, un glitch monumental. Luego, el pánico empezó a trepar por mi garganta como una hiedra helada. Me han hackeado, pensé. El corazón se me desbocó, sentía la sangre martilleando en mis oídos. Con manos temblorosas, hice clic en el historial de transacciones, esperando encontrar una sarta de compras extrañas en Amazon o alguna mierda así. Pero no. Lo que vi fue mucho peor. Había una sola transacción, una única línea que explicaba el vacío en mi cuenta. Una transferencia electrónica masiva por la cantidad de $60,000. Mi estómago se contrajo violentamente, sentí que iba a vomitar el café y todo lo demás. Mis ojos buscaron la fecha de la transacción, y fue ahí cuando el mundo entero se me vino abajo. La transferencia se había realizado el 15 de mayo. Exactamente 2 días después de aquella comida de domingo. 2 días después de que me negué a darles el dinero. 2 días después de que me llamaran egoísta y me echaran en cara mi falta de amor familiar. La pieza final del rompecabezas encajó con una claridad tan brutal y devastadora que me dejó sin aire. Busqué el destino de los fondos, y ahí estaba, en blanco y negro, el número de la cuenta corriente de mi padre. El mismo número de cuenta al que le había transferido dinero en el pasado para ayudarlo con alguna factura. Me quedé mirando la pantalla, paralizado. No había sido un hacker ruso ni un estafador nigeriano. Habían sido ellos. Mi propia familia. Recordé, con una náusea que me quemaba el esófago, que mis padres seguían como cotitulares en esa cuenta. La abrimos juntos cuando yo era un adolescente para depositar mi primer sueldo y, en un acto de estupidez monumental basado en una confianza que ahora sé que era ciega, nunca los quité. Nunca se me ocurrió que tendría que protegerme de ellos. Toda la mierda de los últimos 3 meses se rebobinó en mi cabeza, pero esta vez con un filtro de claridad absoluta. La emboscada del domingo no fue para pedirme un préstamo, fue una puta coartada. Fue para poder decir, si alguna vez los confrontaba, que ellos me lo habían pedido y que yo era el malo por negarme. Su ira, sus lágrimas, las acusaciones, todo fue una actuación, una manipulación calculada para aislarme, para hacerme sentir tan culpable que no me atreviera a preguntar nada. Para que me mantuviera alejado mientras ellos se gastaban mi futuro en una puta fiesta. El viñedo carísimo, el vestido de diseñador, el catering de lujo, las invitaciones con sello de cera, todo había sido pagado con mi sudor, mis horas extra, mis fines de semana trabajando, mis no a todo lo que quería. Me estaban obligando a financiar la boda de la que me habían desterrado, y lo habían hecho a mis espaldas, como ladrones en la noche.
La traición era tan profunda, tan absoluta, que superaba con creces el dolor por el dinero. Me habían robado más que mi patrimonio, me habían robado la idea misma de familia, la última pizca de confianza que me quedaba. Y en ese instante, sentado en la penumbra de mi oficina, el dolor y la tristeza se evaporaron, y en su lugar solo quedó un vacío frío y una rabia tan pura y afilada como un trozo de cristal. Se acabaron las dudas. Se acabó la culpa. Ya no había nada que salvar. Solo había una deuda que cobrar. Actualización 3. Pasaron 2 días en los que apenas dormí. La rabia era un combustible que me mantenía despierto, un motor que no paraba de girar en mi pecho. El shock inicial se había solidificado en una determinación tan fría y dura como el acero. Se acabaron las lágrimas y la autocompasión. Cada vez que el dolor de la traición amenazaba con volver, recordaba la imagen de esa cifra en mi cuenta bancaria y el dolor se convertía de nuevo en furia. No era una furia ciega y explosiva, sino algo mucho más peligroso, una ira metódica, paciente y absolutamente enfocada. Lo primero que hice, a la mañana siguiente de descubrir el robo, fue ir al banco. Entré con una calma que me sorprendió hasta a mí mismo. Le pedí al gerente que me imprimiera copias certificadas de los extractos de los últimos 6 meses y una copia detallada de la transferencia de los $60,000, donde se viera claramente la cuenta de origen y la de destino. Mientras esperaba, retiré hasta el último centavo que quedaba y lo deposité en una cuenta nueva en un banco diferente, un banco cuyo nombre mi familia ni siquiera conocía. Finalmente, firmé los papeles para remover a mis padres como cotitulares de la vieja cuenta, un acto simbólico que se sintió como cortar el último hilo podrido que me unía a ellos. Salí de allí con una carpeta bajo el brazo que contenía la prueba irrefutable de su crimen. Mi siguiente parada fue la comisaría de policía. La experiencia fue tan gris y burocrática como me la imaginaba, lo cual, extrañamente, me ayudó a mantener la cabeza fría. Le conté la historia a un oficial con cara de estar cansado de todo, un tipo que probablemente había escuchado 1000 versiones de la misma mierda familiar. Sin embargo, mientras yo hablaba y le ponía los extractos bancarios sobre el escritorio, su expresión cambió. Dejó el aburrimiento a un lado y me miró con una mezcla de sorpresa y casi de pena. Me hizo las preguntas de rigor, tomó mi declaración y me aseguró que un detective se pondría en contacto. Lo más importante fue que salí de allí con un número de caso, un código oficial que convertía mi tragedia personal en un asunto policial. Esa pequeña hoja de papel se sentía como un arma. Con la denuncia en mano, me fui a ver a un abogado que un colega del trabajo me había recomendado, describiéndolo como un puto tiburón. La descripción era acertada. El tipo, un hombre mayor llamado Miller, me escuchó sin interrumpir, con los dedos entrelazados sobre su escritorio de caoba. Vio los papeles, asintió lentamente y cuando terminé de hablar, me miró y dijo con una media sonrisa, esto es lo que en el negocio llamamos un slam dunk. No solo vamos a recuperar tu dinero en un juicio civil, sino que la fiscalía probablemente les va a meter un puro por robo que no se les va a olvidar en la vida. Y entonces, se reclinó en su silla y me dio la idea que lo cambió todo, la clave que transformó mi búsqueda de justicia en una venganza de precisión quirúrgica. Me explicó que, legalmente, como los servicios de la boda se habían pagado con fondos obtenidos a través de un delito grave del que yo era la víctima, los contratos eran, en esencia, míos. El dinero nunca fue de ellos para gastarlo, por lo que yo, como propietario legítimo de esos fondos, tenía toda la potestad para cancelar los servicios que se habían adquirido con ellos. Esa tarde, me encerré en mi apartamento. Hice una lista. La finca de San Lorenzo, el catering de la Cuchara de Plata, el fotógrafo de bodas, la floristería, la banda de música, todos los nombres que mi tía Carmen me había mencionado. Y entonces, empecé a llamar. Mi primera llamada fue para el viñedo, el premio gordo. Me contestó una coordinadora de eventos con voz cantarina que se volvió de hielo en cuanto le expliqué la situación. Al principio intentó darme largas, hablando de políticas de cancelación y depósitos no reembolsables. La interrumpí en seco. Le dije, con una voz que no reconocí como la mía, creo que no me está entendiendo. No estoy cancelando un evento.
Le estoy notificando formalmente que el contrato que ustedes tienen fue pagado con dinero robado. Soy la víctima de ese robo, aquí tiene el número de denuncia policial. El dinero que recibieron es propiedad mía, y yo revoco cualquier autorización para el evento del día 28. Si deciden seguir adelante, estarán utilizando a sabiendas bienes robados, lo que los convertiría en cómplices. Mi abogado, el señor Miller, estará encantado de explicárselo a su departamento legal. Hubo un silencio sepulcral al otro lado de la línea, y luego un tartamudeo diciendo que lo entendía perfectamente. Uno menos. Fui bajando por la lista, uno por uno. Con cada llamada, sentía como una pieza del castillo de naipes de mi hermana se venía abajo. No sentía alegría, no era felicidad. Era una satisfacción sombría y brutal. La sensación de un control recuperado. Ellos habían decidido que mi sueño no importaba. Yo les estaba demostrando que sus acciones tenían consecuencias y que la boda de sus sueños, construida sobre la ruina del mío, no iba a existir. Actualización 4. El silencio, como era de esperar, no duró mucho. Se rompió el lunes por la mañana, 5 días antes de la fecha de la boda. La primera llamada fue de Sofía. La contesté porque una parte masoquista de mí necesitaba escuchar lo que iba a decir. Su voz no era de enfado, sino de una confusión irritante, como si yo fuera un empleado incompetente que había cometido un error. Me dijo, Mateo, no sé qué coño ha pasado, pero me acaba de llamar la coordinadora de la finca para confirmar la cancelación del evento. Dice que hablaste tú. Obviamente es un malentendido, ¿verdad? Necesito que llames y lo arregles, que ya estamos sobre la fecha. Escucharla hablar con esa tranquilidad, con esa presunción de que yo iba a solucionar un problema que ellos habían creado, casi me hizo reír. Le respondí con la voz más monótona y carente de emoción que pude encontrar, no, Sofía. No es ningún malentendido. Yo cancelé todo. Se produjo un silencio de unos 5 segundos, y luego su tono cambió por completo. La confusión se convirtió en incredulidad y luego en una rabia chillona. Empezó a gritarme, preguntándome qué puto derecho tenía yo, que quien me creía que era para meterme en su boda. Le dejé gritar durante 1 minuto, y cuando tomó aire, le dije, tengo el derecho que me dan los $60,000 que me robasteis para pagar vuestra puta fiesta. Es mi dinero, son mis contratos. Fin de la discusión. Y le colgué. No pasaron ni 5 minutos antes de que mi teléfono volviera a sonar. Esta vez era mi padre. No hubo preámbulos. En cuanto descolgué, un torrente de insultos y amenazas me golpeó como una pared. Me gritó que era un hijo de la gran puta, un traidor desagradecido, y que más me valía deshacer todo lo que había hecho o que juraba por su vida que vendría a mi apartamento a sacarme los dientes a hostias. Mientras él gritaba, yo me mantuve en silencio, dejando que se vaciara. Detrás de su rabia, lo único que podía oír era el pánico puro de un hombre que ha sido descubierto. Luego vino el turno de mi madre, que optó por la táctica del chantaje emocional. Me llamó llorando a lágrima viva, con una actuación digna de un Oscar. Me dijo que le había roto el corazón, que no reconocía al monstruo en el que me había convertido, que como era capaz de hacerle algo tan cruel a mi propia hermana en la semana más importante de su vida. En medio de sus sollozos, intentó justificar el robo con frases que me revolvieron las tripas, solo lo tomamos prestado, Mateo, te lo íbamos a devolver, tú no lo necesitabas ahora mismo y para tu hermana era su sueño. Es dinero de la familia, al fin y al cabo. Lo más alucinante, lo que me confirmó que había tomado la decisión correcta, es que en ninguna de las 3 llamadas, ni por un puto segundo, escuché las palabras lo siento. No había ni una pizca de arrepentimiento por el robo, solo una furia desmedida porque sus planes se habían ido a la mierda y porque yo, la víctima, me había atrevido a defenderme. La llamada más extraña, sin embargo, fue la de Daniel, el prometido. Me llamó por la tarde, y su voz sonaba apagada, perdida. Me preguntó, casi en un susurro, si podía explicarle qué estaba pasando. Porque Sofía y sus padres le estaban contando una historia sobre un terrible error del banco y un hermano vengativo y celoso que no tenía ningún sentido. Decidí ser honesto con él.
No le grité ni le insulté. Con una calma casi quirúrgica, le conté toda la historia desde el principio, la petición del dinero, mi negativa, el descubrimiento del robo en mi cuenta. Y le ofrecí enviarle por correo electrónico las copias de los extractos bancarios y de la denuncia policial para que viera que no estaba inventando nada. Se quedó en silencio durante casi un minuto, y lo único que pude oír fue su respiración. Finalmente, me dijo Dios mío y colgó. No sé qué pasará con él, pero por primera vez sentí un poco de lástima por el pobre cabrón que había caído en las garras de mi familia. Después de ese carrusel de llamadas, supe que tenía que poner un punto final. Les envié un último mensaje de texto a un grupo donde estábamos los 4, un mensaje corto y definitivo: robasteis $60,000 de mis ahorros. Estas son las consecuencias. No vuelvan a contactarme. La próxima comunicación que reciban será de mi abogado. Acto seguido, bloqueé sus números de teléfono, sus perfiles de WhatsApp, de Facebook, de Instagram. Corté toda vía de comunicación. La tormenta de mierda había llegado, tal y como esperaba. Y aunque una parte de mí sentía un dolor profundo al escuchar el veneno en sus voces, la sensación predominante era una calma extraña, una certeza absoluta. Habían demostrado sin lugar a dudas quiénes eran en realidad. Ahora solo me queda esperar a que llegue el sábado, el día de la boda que nunca será. Actualización final. Ayer fue sábado. El día que estaba marcado en docenas de calendarios, el día para el que se compraron vestidos y se reservaron habitaciones de hotel. El gran día de la boda de mi hermana. El día que, finalmente, no fue. No estuve allí, por supuesto, pero recibí un informe tan detallado que fue casi como verlo en alta definición, cortesía de mi tía Carmen, quien me llamó anoche. Medio borracha y alternando entre ataques de risa y suspiros de incredulidad. Me contó que llegó al viñedo sobre las 4 de la tarde, la hora que marcaba la invitación. Ya había unos 30 o 40 coches en el aparcamiento improvisado y un grupo de invitados elegantemente vestidos se arremolinaba frente a unas imponentes puertas de hierro forjado que estaban cerradas con una gruesa cadena y un candado. La confusión era total. La gente se miraba, revisaban sus teléfonos, se preguntaban si se habían equivocado de día o de lugar. Mi tía me describió la escena con un lujo de detalles casi cinematográfico. Me habló de los primos lejanos de mi padre, que habían conducido 6 horas desde otro estado, parados junto a su coche con las caras desencajadas. Me habló de las amigas de Sofía, con sus vestidos de seda y sus tacones de aguja, intentando no hundirse en el camino de grava mientras llamaban frenéticamente a mi hermana, solo para que le saltara el buzón de voz una y otra vez. Al cabo de una hora, con el sol empezando a bajar y sin noticias de los novios ni de los anfitriones, la gente empezó a entender que no había ninguna boda. El ambiente pasó de la confusión a la indignación. Mi tía escuchó a gente quejándose a gritos del dinero gastado en regalos, en viajes, en hoteles. La humillación fue pública, masiva y, según mi tía, absolutamente espectacular. Nadie de mi familia directa, ni mis padres ni Sofía, dio la cara. Se escondieron como las ratas cobardes que son, dejando que más de 100 personas se quedaran tiradas en la entrada de un viñedo cerrado. Pero esa no fue la mejor parte. La verdadera cereza del pastel me la confirmó mi abogado esta mañana. Siguiendo mis instrucciones, se aseguró de que un notificador judicial les entregara la demanda civil en persona el sábado por la mañana. Así que, mientras los invitados se estaban poniendo sus trajes y vestidos, mis padres y mi hermana no estaban recibiendo flores ni buenos deseos, sino un fajo de papeles legales que los acusan formalmente de fraude y robo. En el día que debía simbolizar la unión de su familia, recibieron el documento que certificaba su fractura definitiva y legal. La poesía de ese momento es algo que voy a saborear durante mucho tiempo. Anoche recibí la última llamada que esperaba. Era Daniel. Su voz era la de un hombre completamente derrotado. Me confirmó que había roto el compromiso y que había recogido sus cosas de casa de mis padres, donde se estaba quedando. Me dijo, y cito textualmente, no es por la fiesta, Mateo, ni siquiera es por el dinero. Es porque me mintió. Me miró a los ojos y me dijo que tú nos habías regalado el dinero porque la querías mucho. Y yo me lo creí.
No puedo casarme con alguien capaz de hacerle esto a su propio hermano y luego mentir con esa frialdad. Me dio las gracias por haberle abierto los ojos y me deseó suerte. Sinceramente, se la deseo también a él. Ahora, solo queda el camino legal. Mi abogado, Miller, está seguro de que ganaremos el juicio civil por la totalidad de los $60,000 más los daños y costas. En cuanto al caso penal, el detective me ha informado de que, con las pruebas que tienen, es muy probable que la fiscalía presente cargos formales por robo en mayor cuantía. No voy a echarme para atrás. Quiero que tengan antecedentes penales. Quiero que esta decisión los persiga el resto de sus vidas, un recordatorio permanente del precio de su avaricia y su traición. He perdido a mi familia, sí. Pero la verdad es que este proceso me ha hecho darme cuenta de que el tipo de familia que yo creía tener nunca existió. Era una ilusión. Yo no era un hijo ni un hermano, era una póliza de seguros, una inversión a futuro que decidieron cobrar antes de tiempo. No me siento feliz. No hay ninguna alegría en la destrucción. Pero sí siento una paz inmensa. Siento que me he quitado un peso de encima que llevaba cargando toda mi vida sin darme cuenta. Por primera vez, soy completamente libre. Empezaré de nuevo a ahorrar, y tardaré más en conseguir mi casa, pero ahora sé que cada ladrillo que ponga en esa casa será un símbolo de mi independencia, de mi supervivencia. Será mi fortaleza, un lugar donde nadie podrá volver a robarme mis sueños. Gracias a todos los que leyeron esto y me apoyaron. Me ayudaron a ver que no estaba loco y me dieron la fuerza para hacer lo que tenía que hacer. La justicia, a veces, no es bonita, pero es jodidamente necesaria.